Buenas, ¿cómo andan? It's live. Solito, ¿cómo va? Perfecto, está todo en su lugar. ¿Cómo andan? Perfecto. Perfecto. Está todo perfecto. Lea, querido. Yo bien, acá. Trabajé como un perro para hacer el examen este. Che, después voy a hacer una encuesta a ver qué onda con el horario, porque ya está, la gente está empezando a entrar en la normalidad y creo que el horario va a quedar medio desfasado. Vine solo porque hay examen. Sí, hay examen. Se van a llevar una sorpresa, porque es un examen con contenido. Numa querido, ¿cómo va? Eh, es como para cambiar un poco el formato, lo del examen. Está buenísimo. Hay historia, doctrina, hay de todo. ¿Qué le iba a decir? Después voy a hacer una encuesta a ver qué onda con el horario. Si la adelantamos un poco, las clases, o la dejamos ahí a las 11. La última vez que la puse a las 10, no, ni mi mamá entró. Estaba más solo que Kung Fu. Así que vamos a ver qué onda. Tararara. Bueno, debido a la conmemoración del no sé cuánto aniversario de la creación del Partido Peronista Femenino, las 23 son místicas, sí. Mística para los noctámbulos. Ahora arranca el laburo y se me van todos a dormir, no queda nadie a las 11. Bueno, viste, considerando que el partido femenino se creó hace muchos años, bueno, vamos con Evita Capitana. Mientras esperamos a toda la banda. Rodrigo, querido, aniversario de la creación del Partido Peronista Femenino. Y con ella brindaremos nuestra vida por Perón. Evita Viva Capitana. Perón, viva Perón, gran triunfador. Por Perón y por Evita, la vida queremos ¿Cómo va? dar. Por Juani. Evita Este vivo es el parcial, sí. capitana, y Fabián. por Perón, general Eva Perón, tu corazón nos acompaña sin cesar. Te prometemos Juancito. nuestro amor con juramento de lealtad. Aniversario de la creación del Partido Peronista Femenino. 29 de Las julio. muchachas peronistas por la patria lucharemos, por la patria que queremos. Con Evita y con Perón, viva Perón, gran triunfador. Bandera justicialista, nuestra bandera será para los pueblos del mundo, bandera de amor y paz. Eva Perón, tu corazón nos acompaña sin cesar. Te prometemos nuestro amor con juramento de lealtad.
Alto himno, sí. Termina y arranca el parcial. Viva Perón, viva Perón, gran triunfador. Perón y por Evita, la vida queremos dar. Por Evita capitana y por Perón general Eva Perón. Tu corazón nos acompaña sin cesar. Te prometemos More, querida. nuestro amor con juramento de lealtad. Muy bien. Ahora que entró la alumna Morena, vamos a arrancar. Bueno. Dan certificado, una patada en la cabeza les voy a dar. Que no leen, no estudian. Arrancamos. Tecito para acá. Bueno, esto es un formato, otra forma de aprender. No van, obviamente que no respondan ahí en los comentarios. Morena, por favor. Se trata acá en el frente. Porque en el fondo te vas a dormir. Ahí Fabián dejó un link del documental Las Muchachas. Así que recomendable. Pongan comentarios, no pongan la respuesta mientras estamos viendo el tema de las preguntas. Bueno, arrancamos con el examen. ¿Cuántas veces fue Perón presidente de la República y cómo? Una vez de facto, 2 veces electo en elecciones libres, 2 veces electo en elecciones libres, 3 veces mediante elecciones libres. Fefe, querido, ¿cómo andás? Todas, dice. Bueno, 3 veces mediante elecciones libres. Recordemos que entre el 43 y el 45 fue... A ver, me saco esto. Entre el 43 y el 45... Morena, Morena, no te copies. Durante el 43 y 45 un gobierno de facto en el cual a Perón en un momento del gobierno lo nombran vicepresidente de la nación, nunca llegó a ser presidente, es siempre democráticamente, ¿sí? Acá vemos un par de propagandas con la fórmula Perón-Quijano, que fue con la que ganó Facu. ¿Cómo andás? Alumno, por favor, orden. Es un quilombo ese chat. Bueno, Perón-Quijano acá constituye el arma que aplastará definitivamente la oligarquía y el capitalismo extranjero. Su voto hoy libre. Toma pa' vos. Bueno, acá vemos en el mapa, por ejemplo, en el año 1946, cómo ganó el peronismo. Recordemos que en esa época apenas existía el peronismo. Estaban los dos partidos mayoritarios que conformaban al peronismo, era el Partido Laborista y la UCR, la Unión Cívica Radical, Junta Renovadora. Versus la Unión Democrática, que el gran partido era la Unión Cívica Radical Oligárquica. La Popular se hizo peronista. El Principado no está en el mapa. Así que ahí vemos el Partido Laborista en celeste, en azul UCR Junta Renovadora y en rojo la Unión Cívica Radical. Arrasamos por todos lados. Córdoba era peronista, con Perón. Después, bueno, igual siempre fue medio oligárquica porque de ahí nos venían todos los golpes. Así que Córdoba es una provincia bastante especial. Bueno, como militar, Perón cumplió misiones diplomáticas y de estudio en 2 países extranjeros. No qué países visitó. Y no le respondan ahí. No qué países visitó, sino a qué países cumplió misiones diplomáticas y en los cuales estudió. La respuesta correcta es Chile e Italia. Recordemos que en Chile tuvo un par de años. Después retorna y lo mandan a Italia a analizar
el estado de situación porque ya se venía la guerra y estuvo haciendo un par de cursos en Italia, pero también visitó España, Portugal, Alemania, el sur de Rusia y un par de países más que a veces los cuenta en unos reportajes. Pero el lugar más extraño que visitó fue el sur de la Unión Soviética. Así que impresionante. Acá tenemos una foto en Italia con, no sé, con los militares de allá. Acá también una foto en un monumento allá en Europa, así que hasta había material fotográfico de aquel viaje. Vean ahí el brazalete negro por la muerte de su primera esposa, que había sido reciente, apenas 1 o 2 años. Una casual. Faust, ¿cómo andás? Ah, y ahí, disculpen, no leí, y acá la compañía de Roque Pérez dice que Perón nació en Roque Pérez. Así que Perón nació en Roque Pérez. Si alguien dice lo contrario, acá tienen una compañía de Roque Pérez que lo pueden dirimir con ella. ¿Cómo se llamó el organismo estatal creado por Perón en 1943, desde el cual adquirió prestigio entre los trabajadores? Secretaría de Asuntos del Trabajo, Secretaría de Asuntos Laborales y Previsionales, Secretaría de Trabajo y Previsión. Hugo, ¿cómo va? Secretaría de Trabajo y Previsión, recordemos que antes de ser Secretaría de Trabajo y Previsión era el Departamento del Trabajo, y cuando Perón llega en 1946, en junio, en junio de 1946, lo transforma en ministerio. Acá tenemos una bella fotito del cartel, la Casa de los Trabajadores al servicio de la justicia social. Era el lema de la Secretaría de Trabajo y Previsión. Excelente. Jorge, ¿cómo andás? Se están empezando a pelear, por favor. Perón conoció a Eva Duarte cuando estaba recaudando fondos para asistir a los damnificados de A. Un terremoto en Mendoza. B. Un terremoto en San Juan. C. Una inundación en Chaco. El famoso terremoto de San Juan fue donde se encontraron, según la historia oficial, donde se conocieron Perón y Evita. Hay otras historias que plantean otras cosas. Pero bueno, vamos a tomar la historia oficial, que es bonita. Acá tenemos una foto de ese día. Recordemos que Evita era una actriz reconocida y una actriz de radio, hacía radioteatros, era muy muy famosa. Es más, ya le decían Evita en esa época. Perón era coronel, secretario de Trabajo y Previsión. Hicieron ese acto solidario en el cual los músicos y actores estuvieron recaudando fondos y ahí se conocieron. Y ahí comenzó el amor y una nueva fase histórica para la Argentina. Ahí al lado está Mercante y no reconocemos a nadie más. Mercante es el otro que está con traje de etiquetas y del ejército. ¿Qué sucedió el 17 de octubre de 1945? Fecha fundacional del peronismo. Avalo esta pregunta. Fecha fundacional del peronismo. Efectivamente, el 17 de octubre cambia todo. La fórmula Perón-Quijano ganó las elecciones presidenciales. Una movilización popular obligó a liberar a Perón, que estaba preso en Martín García. Un grupo de oficiales afines a Perón dio un golpe de palacio y tomó el gobierno. La movilización popular obligó a liberar a Perón, que estaba preso en la isla Martín García. Desde la histórica, acá un recorte de diario. Dice, de la histórica Plaza de Mayo, más de 1 millón de ciudadanos aclamó al presidente. Ciudadanos aclamó al presidente al coronel Perón. Ahí hay una foto del día. Esperando. Recuerden que. No, el Fefe, lo que sabe el Fefe de Perón no tiene nombre. Eh, estuvieron todo el día, la movilización, había un paro en la CGT para el 18 de octubre y el pueblo automáticamente, un día antes, se movilizó a la Plaza de Mayo. Estuvieron todo el día y recién a media tarde, medianoche, lo liberan a Perón. Perón va a la Casa Rosada, habla con Farrell,
acuerdan que en un par de meses iba a haber elecciones, que después se dieron el 24 de febrero de 1946. Y cuando se estaba yendo, Farrell lo agarra y le dice, no se vaya, háblele porque estos locos van a quemar la Casa Rosada. Y se da el histórico discurso del 17 de octubre, ¿sí? Que... Ah, no tengo la foto, va a aparecer por ahí, debe estar perdida. Hay una foto ahí de Farrell y Perón en el... Se perdió la foto. Bueno. Ah, no, acá está. Cuando habló por primera vez Perón desde el balcón de la Casa Rosada, algo que sería habitual o muy habitual, 17 de octubre del 45, 24 de febrero de 1946, 1 de mayo de 1946. Habló en todas, pero la primera vez el 17 de octubre de 1945, y ahí está la foto del 17 de octubre de 1945, y ahí al lado se lo ve a Farrell con esa cara tan particular. Y esta fue la foto cuando sale al balcón que habla Farrell y lo silban en el coso y le piden por Perón y ahí Farrell da dos, tres palabritas y entra Perón y da ese zarpado discurso. ¿Qué fue la Unión Democrática? Un frente multipartidario que buscaba posicionar mejor a la Argentina en el mundo de posguerra, una propuesta de unidad nacional de Perón a los demás partidos que no prosperó, una alianza electoral de radicales, conservadores, socialistas, comunistas que buscaban evitar el triunfo de Perón. La C, una alianza electoral de oligarcas. Ahí dicen Sinfonía del Sentimiento, está hermosamente retratado. Sí, miren Sinfonía del Sentimiento. Una alianza electoral de toda la oligarquía que no quería que el pueblo tomara el poder. Así que le pifiaron esa Unión Democrática. Es como, no sé, Juntos por el Cambio, la alianza. Con los oligarcas les gusta unirse. Siempre en contra del pueblo, ¿no? Bueno, ahí vemos que esto fue la marcha por la libertad. Ahí en los costados se ve que le decían el nazifascismo. Allá la Unión Democrática. Por la libertad contra el nazismo. Unión Cívica Radical, Partido Socialista, Partido Demócrata Progresista, Partido Comunista. Hasta los comunistas estaban metidos en esto. Dios mío. Un grupo de culo roto, dicen. Efectivamente. Ahí está Tamborini, Clarín. Obviamente, haciéndole el juego a Tamborini. La constitución será mi guía de gobierno, decía Tamborini. Que esa constitución colonialista, la de 1853. Así que iba a ser la continuidad de de la colonia. Cosa que Perón dio vuelta. ¿Quién fue el cantor popular que hizo la marcha peronista? Julio Sosa, Leonardo Fabio, Hugo del Carril. Hugo del Carril. Acá tenemos una foto del compañero Hugo del Carril, que después tuvo muchísimo tiempo preso. Un gran peronista. ¿Cuáles fueron las tres banderas del justicialismo? Justicia social, dependencia económica, tercera posición. Justicia social, dependencia económica, soberanía política. Comunidad organizada, tercera posición y soberanía política. La B, justicia social, independencia económica y soberanía política. El peronismo propuso equidistancia entre ambas potencias, Estados Unidos y la Unión Soviética. ¿Qué nombre le dio Perón a esa estrategia? Tercera posición, no alineamiento, soberanismo. Tercera posición, efectivamente. La tercera posición justicialista, dice, nuestra tercera posición no es una posición centrista, una posición sin identidad, neutralista. Es una posición con identidad en el cual juega. Vaya al baño, Fefe. Es una posición que en base al movimiento, ahí dice, observando el movimiento del mundo, pasamos ahora de ese movimiento pendular por el centro, por la vertical, el péndulo oscila entre el individualismo y el colectivismo. Entonces se acerca, sí, a veces se acercaba más a la Unión Soviética, a veces se acercaba más a... Todo lo anda a estudiar. Acá el compañero Juancito está diciendo, no sé, lo está acusando de algo. Es esa tercera posición dinámica. Nosotros no somos unos cabezas de termo que
queremos dominar a la realidad con nuestras ideas. No, nosotros vemos la realidad y nos adaptamos a esa realidad. Somos dinámicos. Ahí tenemos una foto de la tercera oposición, siempre observando. Fíjense que ahí, desde la época de Perón, se ve la proyección, todo proyectado desde la Antártida, ¿no? La Argentina. Impresionante. Hasta en esas, hasta en esos afiches había profundidad doctrinaria. Bueno, ¿qué fue la ABC? Un libro peronista de enseñanza primaria, una propuesta de Perón de unión regional entre Argentina, Brasil y Chile, el nombre que daban los peronistas al manual de conducción política. No era mala, la de conducción política, pero no. El ABC era una propuesta de Perón de la unión regional entre Argentina, Brasil y Chile, que después fue lo que se transformó en el Mercosur, y lo que pretendía Perón con el ABC era como una especie de mercado común sudamericano. Imagínense que estaba 30 años, 20 años adelantado al mercado común europeo. Pasa, el mercado común europeo tiene una raíz más imperialista. La nuestra es otra historia. Es la unión de los pueblos latinoamericanos. ¿Quién dijo al conocer Perón dos potencias se saludan? El boxeador José María Gatica, el cantante Carlos Gardel, Alfredo Stroessner, presidente de facto del Paraguay. A. El boxeador José María Gatica. Recordemos que Gardel había muerto en el año 35-36. Y acá tenemos una foto de Gatica saludando a Perón en el Luna Park. Ahí atrás. Ahí atrás. Ahí a la derecha estaba Borlengui. Y bueno, siempre acompaña. Y no sé si por ahí estaba el dueño del Luna Park, que no me acuerdo cómo se llamaba. Bueno, ¿cómo se llamaba el personaje radial? Creado por Discépolo, al que interpelaba en defensa del peronismo. Gorilita, Mordisquito, el contra. La respuesta es Mordisquito. Y acá tenemos un pedacito de audio de Mordisquito. Mordisquito era un personaje que hacía Enrique Santo Discépolo, un genio, un artista de primera categoría, que hizo como, no sé, 20 o 30 capítulos de 10 minutos por radio defendiendo al gobierno. Y acá tenemos... ¿O crees que yo tenía la menor sospecha de que iba a reanudar estas audiciones? No, ¿para qué? Si te lo dije todo. 37 noches te hablé. 37 Y noches. te late como si tuvieras 1 kilo en cada una. ¿Y sabes por qué? Porque tu idea y yo sabemos que no debes volver. Y vos también, en el fondo de tu alma, aunque la escondas, sabés también que no debes volver. Por decoro, por recuerdo, por historia. Sos la imagen del retroceso, de la injusticia, del hambre, del entreguismo. Y el pueblo lo sabe, como lo sabés vos. El pueblo sabe, porque lo padeció, que venís de viejos partidos que nunca hicieron nada en beneficio del pueblo, que es la patria, y que si alguno de los tuyos alguna vez intentó portarse bien y se cansó enseguida, fue solamente algún abuelo que se murió hace mucho. El pueblo sabe que vos sos nieto, que todos ustedes son nietos, que ninguno de ustedes hizo nada más que ser nieto, nieto de la plata y nieto de las ideas, que desde la muerte de ellos hasta la llegada de este gobierno hubo un vacío de dignidad y esfuerzo. Bueno, eso es Mordisquito. Pueden encontrar un par de audios en YouTube. Y después hay un libro llamado Mordisquito que está todo esto transcripto. Así que, Mordisquito. Pero fíjense cómo se repite la historia, ¿no? Ustedes que son nietos e hijos del dinero y de las ideas. Y en el gobierno de Macri estaba... bueno, estaba Macri, estaba Pinedo, Peña Brown, todos descendientes de oligarcas, de políticos de aquella época, antiperonistas. Estaban... No, lleno, repleto de gorilas. Hijos, nietos del dinero y del poder. Bueno, seguimos. Un grande Discépolo.
Nace en 1901. Mordisquito era un personaje de radio que combatió a los que consideraba carneros de la oligarquía o cipayos. Y Perón dijo, gracias al voto de las mujeres y a Mordisquito ganamos las elecciones de 1951. Ah, capo. Bueno, al nacional los ferrocarriles, Perón los bautizó. Con los nombres de los caudillos federales, con el nombre... Uy, qué hincha pelota. A ver, ahí está. Con el nombre de los caudillos federales, con su nombre, el de su esposa, el de y el de sus próceres preferidos, con los nombres de los principales próceres argentinos. Hay con dos nombres de los principales próceres argentinos, Roca, Sarmiento. Fíjense que no limpió con el pasado, ¿no? Respetó siempre la historia argentina, pero lo que pasa es que le cambió el curso, el destino a esa Argentina. Bueno, acá está cuando nacionalizaron los carteles en alusión allá al acta de declaración de independencia económica. Acá fabricábamos locomotoras. Esta es la locomotora argentina. Fabricábamos locomotoras. Bueno, el 1 de marzo de 1948, que es el día del ferroviario, se sigue festejando, el día de la nacionalización. Y ahí está, miren, la locomotora, el justicialista, una locomotora de avanzada. Y la hacíamos nosotros, con mano argentina y productos argentinos. Un disparate. Hoy no fabricamos ni las pastillas de freno de los trenes. Toda China lo compramos. Bueno, seguimos. Tras su derrocamiento, ¿en qué países latinoamericanos estuvo exiliado Perón? Tras su derrocamiento, ¿en qué países latinoamericanos? Paraguay, Brasil, Venezuela, República Dominicana, Paraguay, Panamá, Venezuela, República Dominicana, Paraguay, Panamá, República Dominicana, México. La respuesta es la B. Paraguay, Panamá, Venezuela, República Dominicana y después termina en España. Ahí tenemos una foto de Perón subiendo a la cañonera paraguaya, cuando el 19 de septiembre de 1955, 6-7 de la mañana, se va, creo que a la embajada del Paraguay, y de ahí lo trasladan a la cañonera paraguaya. Y bueno, ahí sufrió el segundo intento de asesinato, porque el primer intento de asesinato lo tuvo en el camino entre la embajada y la subida a la cañonera. Y el segundo intento de asesinato lo tuvo... Intentaron asesinarlo un soldado paraguayo que estaba ahí adentro, lo detectaron y creo que en el camino, cuando iban para Paraguay, se cayó y se murió. Bueno, sufrió una parva de atentados. Algún día vamos a hablar de todos los atentados que sufrió Perón. Bueno, acá, no sé si acá estaba en Panamá, estaba en la playa ahí con su gorrito de fiesta. Ahí estaba Isabelita, a la izquierda. Y ahí estaba de shopping. Qué capo. Bueno, con ese gorrito, a ese gorrito lo han recontra criticado. Porque ustedes imaginen que antes los presidentes utilizaban galera. Y Perón empezó a utilizar como presidente esos gorritos que eran re catinga. Y cómo humanizó y cómo lo hizo popular al presidente. Andaba en moto, utilizaba esos gorritos. Le decían que era el primer trabajador. Antes el presidente no era un trabajador. Antes el presidente era como una suerte de Dios. Por eso dicen que Perón era el primer trabajador. Bueno, ¿qué decía el decreto 4161 de la dictadura que derrocó a Perón? Prohibía el uso de las palabras como Perón, peronismo, de los símbolos, la marcha y los discursos de ese movimiento. Anulaba la reforma constitucional de 1949. Ordenaba la inhumación del cadáver de Eva Perón en un cementerio del interior. No, era la A. Prohibía el uso de palabras como Perón, peronismo. La anulación de la reforma constitucional de 1949 se da
más o menos en esa época el decreto 4161, pero a través de una proclama revolucionaria. No se da a través de un decreto, sino a través de una proclama revolucionaria, que era un papelito firmado por 17 golpistas que dieron de baja una constitución que se sancionó en democracia. Cosa de la historia. Injusticia, ¿no? Porque después, y a ustedes les hablo, a todos los que reformaron la Constitución del 94, se pasaron por el orto la Constitución peronista de 1949. A ustedes les hablo. Traidores. Bueno, acá Clarín siempre presente. Dan fuerza de ley al decreto que reprime la propaganda peronista. Coincidencia de las Fuerzas Armadas. Se complete el sistema legal necesario para que todos aquellos que estén dispuestos a encuadrarse sinceramente en las leyes electorales participen en el actual proceso político. La única finalidad es que se instaure la auténtica democracia, precaviéndola de cualquier totalitarismo. O sea, una dictadura totalitaria dice que iba a dar al pueblo la auténtica democracia. Un disparate. Son cosas de la historia que se dan en la Argentina. Solamente. Presidente provisional de la Nación Argentina en ejercicio del Poder Legislativo decreta con fuerza de ley. Queda prohibido en todo territorio la utilización con fines de afirmación ideológica peronista efectuada públicamente o de propaganda peronista por cualquier persona, ya se trate de individuos aislados, grupos de individuos, asociaciones, sindicatos, partidos políticos, sociedades, personas jurídicas, públicas, privadas, de las imágenes, símbolos, signos de expresiones significativas, doctrinas, artículos y otras obras artísticas que pretendan tal carácter o pudiesen ser tenidas por alguien como tales pertenecientes o implicados por los individuos representativos u organismos del peronismo. Así que estaba prohibido y te cagaban a palo y te metían preso. Si decías Perón, cantaba la marcha o decías Evita. Y se pensaron que nos iban a hacer desaparecer de esa manera. Yo realmente no. Bueno, eran unos brutos. Como decía Sarmiento, las ideas no se matan, brutos. Prohíbese toda forma de actividad peronista. Restricciones. No podrá haber contacto ni difundirse directivas que signifiquen injerencia en el plano político o sindical. Todo así era. Súper democráticos los amigos. Encima tenía el tupé de llamarse Revolución Libertadora. Torrantes. Bueno, ahí prohíbese es la anterior. Pero fíjense, puse este cacho de diario. Fíjense arriba. El Papa Juan XXIII pide la proscripción de los armamentos nucleares y desarme progresivo. ¿Y qué dijo en su proclama Juan XXIII? Las Naciones Unidas pueden ser la base del gobierno mundial. ¿Qué? Sugirió que los católicos trabajen en asuntos económicos y sociales con personas que no abracen la doctrina cristiana. Juan XXIII pidiendo que las Naciones Unidas pueden ser la base del gobierno mundial. Eso fue las Naciones Unidas. Un intento de gobierno mundial. Lo que pasa es que no sabía que el Vaticano estaba tan agarrado de las pelotas con la ONU. Pero bueno, me llamó la atención, por eso lo puse. Venenoso igual. Prohibido el nombre de Perón. ¿Cómo llamaban los diarios al general luego de su derrocamiento? Tirano prófugo, el Pocho, general. Obviamente que tirano prófugo, ¿no? Porque lo planteaban como la segunda tiranía. La primera tiranía fue la de Rosa, la segunda tiranía la de Perón. Este es un libro que te hace... Es como que te volvés a ser peronista cuando lo lees. Es nefasto, nefasto, nefasto. Es recomendable para leer. ¿A quién nombró Perón en 1956 como primer delegado en el país y heredero en caso de su muerte? Jorge Antonio, Juan Atilio Bramuglia, John William Cook. Bueno, el Gordo Cook fue el primer delegado. Gordo Cook fue diputado en el periodo 46-52. Después, bueno, estuvo ahí dando vueltas, siempre dentro del movimiento nacional. Él viene de familia radical, no socialista, de familia radical. Perón lo nombra como su delegado personal, ni bien se va. Y efectivamente lo había proclamado como heredero en caso de su muerte. El Gordo Cook, bueno, después pasaron cosas. Pero bueno, eso es otra historia. Hay una foto de Perón con Cook. Bueno, ahí abajo se lo ve a Cook
Esta es una historia interesante que algún día la vamos a ver, que es eh, cuando se escapó Jorge Antonio y se escaparon de la cárcel de Río Gallegos y se fueron para Chile. Es una historia espectacular. Algún día la vamos a ver contada por Jorge Antonio. Es genial, se van a morir. ¿Cómo se llamaba el barrio de Madrid donde residió Perón durante la mayor parte de su estadía en España? Guardia de Hierro, Puerta de Hierro, Naval Manzano. Bueno, Puerta de Hierro se llamaba. Ahí lo tenemos a Perón en la quinta 17 de octubre. Recordemos que Perón llegó en el año 60. Llegó en el año 60 a España y bueno, se quedó hasta su retorno a la Argentina. Ahí está Perón con sus caniches. Ahí está la casa de fondo, que él estuvo metido también en el diseño de la casa. Y acá hay una foto interesante, que yo nunca la había visto, ahí media abandonada, la casa, pero en color. Nunca la había visto. Muy, muy interesante. Después la compra Valdano, la tira abajo y le construye una casa arriba. Es impresionante. Jorge Valdano. Un boludo importante. Seguimos. Entre Perón y Francisco Franco había una estrecha amistad y un trato frecuente, poca o nula relación. Franco le dio asilo por el gran prestigio que este tenía, Perón tenía entre los españoles, o un pacto político secreto. No, tenían muy mala relación y Franco le dio asilo porque no le quedó otra y no era solo porque tenía buena relación entre los españoles. Hay cosas también, ¿no? Otras cuestiones por las que terminó en España. Pero no, la relación era malísima. Malísima, malísima, malísima. Más por el tema de la iglesia. eh, También por el tema de la envidia. Y porque Evita la puteó un par de veces a la mujer de Franco. Le dijo que era una gorda pelotuda. No me acuerdo qué le dijo. Porque le estaba mostrando, le estaba señalando un palacio y Evita le dijo a la mujer de Franco que quería construir un hogar de niños. Que en vez de estén esos ricachones ahí, que haya gente pobre. Y la mujer de Franco casi le agarra una CB. ¿Cuál de estos libros fue escrito por Perón desde el exilio? Conducción política, la comunidad organizada, la fuerza es el derecho de las bestias. Bueno, la 3, la fuerza es el derecho de las bestias, que lo hemos visto acá, lo hemos analizado brevemente. Acá tenemos una de las primeras ediciones. La fuerza es el derecho de las bestias. En el primer capítulo de La fuerza del derecho de las bestias incluye una justificación de los motivos que lo llevaban a escribirlo, transcribe unas declaraciones efectuadas a United Press en los días de haber llegado al Paraguay. Es espectacular esa entrevista, léanla. Entre otras cosas, manifiesta su intención de abandonar la política mientras esté fuera de la Argentina, pero también su desilusión respecto a la actividad. No pienso seguir en la política porque nunca me interesó hacer de filibustero, malabarista, bla, bla. Bueno, el capítulo segundo se ocupa de la obra de gobierno, el tercero se ocupa de su caída, el cuarto rebate las acusaciones formuladas por el gobierno de la Revolución Libertadora y el quinto capítulo las conclusiones. Durante sus 17 años de proscripción y exilio, Perón nunca intentó regresar. Intentó regresar 2 veces, una desde Paraguay y otra desde el gobierno de Frondizi. Intentó regresar en 1964, pero el gobierno de Ilia pidió que lo frenasen en Río de Janeiro. La 3. Ese gobierno democrático del doctor Ilia y bla, 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 que dijo que Perón era un hombre libre y que podía hacer lo que quería. Perón se toma un avión en diciembre del 64, se viene para la Argentina, frenan en Río de Janeiro y por pedido del gobierno democrático del doctor Ilia no lo dejan seguir y se tiene que volver a España. Desde la Argentina, los organizadores de la comisión de recibida y la comisión de salida no hicieron nada. Que ahí se pudre todo. Esta fecha es un quiebre en la historia del peronismo. En la comisión que charlaba con Perón para la vuelta estaba
el alto traidor de Bandor. Y en la Argentina estaba Cafiero. Personaje difícil. Cafiero. Muy difícil. Que Perón se recontracalentó porque no hicieron nada para presionar. Estuvo 12 horas en Brasil y no hubo movilizaciones en la Argentina para presionar que lo liberen y lo dejen llegar a la Argentina. ¿Qué pasa? Acá podemos empezar a hablar de un tema que más adelante lo vamos a ver, el tema del neoperonismo. No lo querían a Perón en la Argentina, porque querían que se formen nuevos líderes como otras corrientes neoperonistas para que lo querían dejar a Perón de lado. El neoperonismo, muy interesante. La época de los 60 es muy interesante para entender los 70, ¿no? Pero la historia de Perón es una historia de traiciones. Después, obviamente, que los abraza a todos los traidores. Algunos traidores la pagaron caro. Porque no podés, en el caso de Bandor, no puede ser servicio de la Marina, trabajar con la CIA y encima querer ser fiel al movimiento. Y más si lo traicionás y después querés volver. Y alguien te va a matar, querido. Que fue Perón que le dijo. O te matan lo del movimiento o te matan lo de la CIA. Salamín. Bueno. Perón, en el mismo avión que lo llevó a Río de Janeiro, anoche a las 23:55 horas retornó a Madrid. Desde Brasil vuelve. Bueno, ¿cómo se llamó el sindicalista que intentó un peronismo sin Perón? O sea, el neoperonismo, el famoso neoperonismo. Augusto Bandor, Lorenzo Miguel, André Framini. Augusto el Lobo Bandor. Framini fue el candidato a gobernador en las elecciones del 62, que sale victorioso. Perdón, fines del 61, que sale victorioso y bueno, y ahí eso precipita la caída de Frondizi. Augusto el Lobo Bandor. Aquel líder europeo pidió Perón que lo recibieran como si fuese él en su visita a la Argentina en 1954. Al italiano Luigi Einaudi, al francés Charles de Gaulle, al británico Winston Churchill. Lobo traidor, dice. Sí, efectivamente. Un traidor. Y los traidores terminan así. Bueno, era el general de Gaulle, presidente de Francia, y ahí le dan una recibida de primera categoría, también una demostración de poder de Perón, que desde allá seguía manejando las masas. Hay un Perón con una cara medio extraña, pero bueno. Y allá el general de Gaulle. 1964. Esto fue octubre de 1900. Claro, cantaban de Gaulle, Perón, tercera posición. Y esto fue octubre de 1964 y a los 2 meses fue lo del retorno de diciembre de 1964. A ver si no estaba presente Perón en esa época, que decían, Perón en los 60 no le daba bola a nadie. Que no le daba bola a nadie. Eso lo dicen todos los neoperonistas. Todos los que le querían bajar el precio a Perón. Porque todavía siguen existiendo neoperonistas. Es más, peores. A vos te digo, que sos canciller y que estabas hablando de posperonismo hace un par de años. Posperonismo. Seguimos. Bueno, ahí la movilización popular siempre con el conductor estratégico, que era el general Juan Domingo Perón. Fíjense la importancia del conductor estratégico. Ah, ahí está. Apreté el mute. Disculpen. Vamos de nuevo.
¿Qué gesto hizo la dictadura de Lanuse? Sí, apreté el mute ahí. ¿Qué gesto hizo la dictadura de Lanuse a fines de 1971? Es un hijo de puta, había dicho en el silencio. Este es Lanuse. Le devolvió el cadáver de Evita. El cadáver de Evita, bueno, es más complejo porque estuvo metida la logia masónica PDUE. Este estaba relacionado a la PDUE, los servicios. Es un quilombo. La historia de la Argentina se tiene que analizar desde los servicios de inteligencia y las organizaciones extrañas. Sí, ya está. Había apretado silencio. Eh, y no solo de las organizaciones políticas, hay que analizar. Hace poco salió un libro de Manfroni sobre la PDUE, es muy interesante. Bueno, seguimos. ¿Quién dijo en 1972? Perón no vuelve porque no le da el cuero. ¿Tato Bores, Ricardo Balbín o el presidente de facto, Alejandro Lanuse? Sí, este hijo de mil, Alejandro Lanuse, que quería hacer Perón y no le daba, a este no le daba el cuero para nada. Y de ahí la famosa frase, Perón vuelve cuando se le canten las pelotas, de la juventud peronista. Viva Perón. ¿Sí? Perón vuelve, el pueblo vence. Después le cerró Lupite porque volvió Perón y ya está. Noviembre del 72. Lanuse, pata sucia. Bueno, llegó Perón. Y un día llegó Perón. ¿Qué partido además del PJ integraban al Frejul y el Frente Electoral con el cual el peronismo ganó las elecciones en 1973? Bueno, la primera, el frondicismo, Partido Conservador Popular y Partido Popular Cristiano. Vamos a avanzar porque ya casi estamos. Y, miren, Juventud Peronista La Plata convoca un gran acto. Hablarán Cámpora, Lima, Videgain, Calabrol, bla, 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 ahí en Plaza Belgrano. Pero fíjense ahí abajo. Patria sí coloniano. Cámpora al gobierno, Perón al poder. Patria sí coloniano. ¿Por qué, ¿por qué dejamos de decir esas consignas? ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que pasó? ¿Que ya no está más el tema de la liberación nacional? ¿O ya dejamos de ser colonia y somos patria? Lo dejo para reflexionar. Hacete un vodka, Fau, te lo mereces. ¿Quién fue el líder gremial más leal a Perón? Célebre por sostener el paraguas el día que el general volvió a la Argentina por primera vez. Rogelio Coria, Casildo Herreras, José Ignacio Rucci. Bueno, la 3, Rucci. Dejo esta fotito acá y sigo. La vida por Perón, siempre. ¿A qué dirigente opositor le propuso Perón acompañar en la fórmula presidencial? Frondizi, Balbín, Vicente Solano Lima. A Ricardo Balbín, un radical platense. Después tuvo una actitud de mierda Balbín, pero bueno. No le quedaba otra que acercarse a Perón. Todos se tuvieron que acercar a Perón. Frondizi, Balbín, todos. La estrategia de Perón fue la victoriosa, así que todos se tuvieron que arrodillar ante el general. Bueno, ahí el famoso abrazo Perón-Balbín, después de la muerte, cuando dice, este viejo adversario despide a un amigo. Pero después la política es política y sigue haciendo todas sus chanchadas radicales. ¿De qué figura histórica decía Perón que era un genio de todo? Napoleón Bonaparte. Era el ídolo de Perón, Napoleón Bonaparte. Acá, un libro antiguo de un francés, Bloy, hermano Napoleón, que lo sacaron en los 70 y pusieron ahí, le enchufaron una foto de Perón. Pero sí, fanático de Napoleón. Siempre estaba diciendo frases de Napoleón. Por ejemplo, la gran frase de Napoleón que repetía que decía que los enemigos había que tenerlos cerca. Es como una de las premisas de la conducción política de Perón. Por eso siempre estuvo rodeado de hijos de puta. Se preguntan por qué. Porque seguía ese lineamiento de Perón. Porque los podía conducir si los tenía cerca. Es jodido, pero bueno. El primer Congreso Nacional de Filosofía de 1949, Perón expuso su doctrina en un discurso luego editado con el título La Hora de los Pueblos, modelo argentino para el proyecto nacional, comunidad organizada. Bueno, fue comunidad organizada. El modelo argentino fue el último legado que tenemos que leer, todas y todos. Hay que leer el modelo argentino. Es más, la van a pasar bombas. La Hora de los Pueblos, obviamente que hay que leerlo también. La comunidad organizada también. Pero bueno, después del Congreso de Mendoza, Perón expuso su doctrina, digamos, la raíz, el andamiaje filosófico de la doctrina. Acta del primer Congreso Nacional de Filosofía.
fue el primer presidente que fue militar y se decía filósofo, un disparate. Acá dice, sí, porque si me llevo a los buenos, me voy a quedar con muy poquito, efectivamente. Esa es la cuestión movimentista de Perón. Acá está el libro La comunidad organizada, esbozo filosófico. Es como una historia filosófica, una historia de la humanidad de un plano filosófico sociológico. Es muy interesante. Recomiendo que escuchen el audio que está grabado, porque después le metieron partes teóricas al librito. Escuchen el audio cuando él lo presenta, dura una horita. Está buenísimo y lo van a entender. Lo van a entender perfectamente. Dice acá... Cuando dio Perón su último discurso en el que dijo: llevo en mis oídos la más maravillosa música que es para mí la palabra del pueblo argentino. 12 de junio de 1974. 1 de julio muere y el 1 de mayo presenta el modelo argentino para el proyecto nacional frente a la Asamblea Legislativa. Y acá tenemos... Les agradezco profundamente el que hayan llegado hasta esta histórica Plaza de Mayo. Yo llevo en mis oídos la más maravillosa música que para mí es la palabra del pueblo argentino. Y como una historia de un mito viviente, una historia épica, termina la gran relación entre el pueblo y su conductor y se despide y los deja como herederos. Realmente, si uno lo analiza todo el trayecto, es impresionante. La historia de Perón y su pueblo, o de del pueblo y su conductor. Fue como cerró redondo. Esto va a quedar para los siglos de los siglos, esta historia. Bueno, ha terminado el examen. Se sacaron todos un 10. Están aprobados. Los que no vinieron se irán a las mazmorras y serán cagados latigazos por libertarios. Jóvenes pubertarios. Hasta que rindan el examen. Ahora sí, la firma de libreta de cuando termine la cuarentena. Si no, nos murimos todos. Bueno. Aulino, tarjeta roja, Aulino. Aulino no hizo el examen. Horrible. Bueno, no olviden que el sábado está Alcira Argumedo a las 6 de la tarde. Ya está hiper confirmado. Vamos a seguir charloteando sobre la liberación nacional, la unidad latinoamericana, etcétera, 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 etcétera. No hay derecho a recuperar. Igual todos los que vieron esta clase están completamente aprobados. Muy bien, 10 felicitado. Fantástico. En la semana que viene hay otro examen, pero ya es un examen más para la joda. Se van a cagar de risa. Está muy bueno. Son cerca de unas 20 preguntas y se van a morir de la risa. Así que esta vez fue como un examen con un poco de teoría, pero la próxima vamos a hacer un examen en joda. Así que el miércoles que viene es para morirse de la risa, ¿sí? Y está basado en un examen que está dando vueltas, un test para peronistas que se mueren de la risa. Así que la próxima va a ser pura joda. Y bueno, esto, espero que les haya servido. Si les interesa algún tema, me pueden decir y se tratará. Después, el tema del horario, voy a hacer una asamblea popular. A ver si más adelante bajamos una hora. O se queda este horario. No sé. Porque en cualquier momento cae la cuarentena y volvemos todos a la normalidad. Sí, no, cuando termine la cuarentena va a haber una super mega charla para todos y todas. Sí, estoy podrido de mirar una camarita.
No, no es muy divertido. Y mirar una pantalla. Lo tuve que hacer por una cuestión de cuarentena, pero no, es completamente... Está bien, a corta distancia, pero hay que hacer charla y fiesta. En un sindicato. Acá los compañeros y compañeras de la Juventud Sindical Peronista Regional La Plata, Berizo y Ensenada, vamos a hacer algo ahí, vamos a festejar con la Juventud Sindical y vamos a romper todo. El Zoom se viene en agosto. Va a ser con los compañeros de la Vallese, con Nachito Bruno, con Debu. No sé qué miércoles. Creo que íbamos a dar las 20 verdades. Y si quieren, algún día hacemos un Zoom de la escuelita para que se conozcan y charlen. Acá metemos camping de Sosba. Claro que sí, vamos con Sosba. Vuelven a tomar la calle, el Fernet, el whisky, todos van a volver a tomar. Olvídate. Y, y bueno, quizás también si termina la cuarentena, esperemos que haya un libro ya publicado. Ah, acá piden fiesta del ingresante en el patio de la escuelita. Sí, sí, en el camping de Sosba. Vamos a festejar el egreso del primer año de la escuelita. La terminación del primer cuatrimestre. Podrido de la cuarentena. Tiene que terminar en cualquier momento, por favor. Bueno, gente, como siempre, 1000 millones de gracias por estar ahí, por hacer el aguante en este horario ya de madrugada. Pero bueno, le meto la mejor de las ondas para que sea entretenido y la pasen bomba. Y espero que la hayan pasado bien y lo hayan disfrutado y hayan aprendido un montón. Así que nos estamos viendo el sábado a las 6 de la tarde con la compañera Alcira Argumedo. Vamos a dar la segunda charla. No sé cuántas charlas vamos a dar porque habla mucho Alcira. Así que vamos a ver si hacemos un montón de charlas. Y bueno, eso. Ah, y la semana que viene otro examen. Bueno, gente, muchas gracias y nos estamos viendo. Ya, pero.